En este módulo vamos a tratar cuál es la diferencia entre las características, las ventajas y los beneficios de un inmueble. Para vender un inmueble con rapidez, primero hay que conocerlo muy bien y separar sus características de sus beneficios. Aunque hablaremos brevemente de lo que es el home staging, preparar un inmueble para la venta tiene poco que ver con este tema. He repetido en varias ocasiones que se tiene demasiada prisa por vender y se tiende a poner el inmueble en el mercado demasiado pronto sin conocer lo que se está vendiendo. No es suficiente conocer sus características principales para describir un inmueble adecuadamente y tomar unas fotos para hacerlo atractivo al potencial comprador y subirlo en internet. Para ganar solicitudes de información de los clientes adecuados, necesita ser mejor que la competencia. En cualquier momento dado, y dependiendo de tu zona, puede haber en el mercado entre 20 y 100 inmuebles similares al tuyo, lo cual es una fuerte competencia. Y esto lo puedes comprobar si entras en cualquier portal inmobiliario que cubra tu ciudad o tu zona. Algunos agentes inmobiliarios asumen que si un potencial cliente encuentra su inmueble online, pues llamará para solicitar más información. Así no es como compran los compradores, especialmente aquellos clientes que tienen un interés real en comprar un inmueble. Los clientes interesados, los mejores clientes, buscan bastante online y en los sitios menos insospechados, comparando precios, comparando características, pero sobre todo comparando beneficios. No se interesan solamente por el inmueble más barato, sino por aquel inmueble que les dice algo que no les dicen otros inmuebles. Algunos agentes inmobiliarios pues no saben atraer a los clientes adecuados con el perfil adecuado porque no conocen bien el inmueble que venden. No saben generar solicitudes de información adecuadas. ¿De qué te sirve que tu inmueble lo hayan visto 20 personas si no has conseguido ni una sola solicitud de información? Como ves, lo importante no es que tu inmueble se vea, sino que el comprador que lo ve te contacte si está interesado. Conocer bien el inmueble que vendes soluciona este problema y este módulo te demostraremos por qué. Comencemos. He mencionado varias veces en módulos anteriores que uno de los errores más frecuentes de los agentes inmobiliarios a la hora de captar potenciales clientes es el desconocimiento que tienen de los inmuebles que ponen en el mercado. En otras palabras, no conocen lo suficiente el inmueble como para redactar un texto atractivo, obtener unas fotografías adecuadas, grabar un vídeo que genere interés, anunciarse en los medios adecuados o completar un dossier de ventas que responda a todas las preguntas que puede tener el potencial comprador. Este comentario, que para mí es un hecho claro, puede molestar a más de un agente inmobiliario porque cree que este error no es tan frecuente como indico y que soy un poco alarmista. Bien, no será la primera vez que me dicen que estoy equivocado. Sin embargo, mis resultados de venta y los resultados de otros agentes inmobiliarios que invierten tiempo en conocer bien sus inmuebles antes de ponerlos a la venta, demuestra quién tiene razón y quién no. Dejo que tú mismo juzgues, una vez hayamos completado esta sección, si el método que explico aquí es la mejor forma de vender inmuebles con rapidez o no. Y ya que menciono la palabra rapidez, quiero dejar claro lo que quiero decir con rapidez. Para mí vender con rapidez un inmueble significa captarlo hoy y venderlo antes de 60 días. Es decir, antes de 60 días el inmueble tiene un nuevo propietario. No me refiero a promesas de compra, hablo de un nuevo propietario. Todos y cada uno de los inmuebles que se captan. Bien, es verdad que no siempre el 100% de los inmuebles se pueden vender en 60 días, pero sí el 80% de esos inmuebles, y el 20% restante se venden en las próximas 6 semanas o se descartan definitivamente. Y si nos referimos a una nueva promoción, vender rápido significa vender esa nueva promoción en un periodo de 6 meses. El número de meses entre 6 y 3 dependerá del número de unidades a vender. Cuando se sabe lo que se está haciendo, 4 meses es el término medio de venta de una nueva promoción. Hay que tener en cuenta que en esta situación, en la mayoría de los casos, estás tomando reservas de compra y parte del pago, y no vendiendo el inmueble directamente. Si se invierte tiempo suficiente en conocer los inmuebles y en preparar la estrategia antes de poner la nueva promoción en el mercado, pues esta se puede vender muy bien en un periodo de 6 meses. Muchos agentes inmobiliarios, generalmente los mismos que juran y perjuran que conocen sus inmuebles muy bien, aducen que es imposible vender el 80% de los inmuebles que se captan dentro de un periodo de 2 meses. Yo les digo y les demuestro que sí se puede. Es más, les digo que vender inmuebles dentro de un periodo de 2 meses es la única forma de que una agencia inmobiliaria sea rentable. ¿Eres un profesional inmobiliario o un intermediario? Hay una diferencia entre ser un agente inmobiliario profesional y en ser un intermediario inmobiliario.
Los intermediarios son aquellos que sin ponerle esfuerzo y siguiendo un proceso obsoleto, tienen prisa por vender, por ganarse unos dólares rápido y promocionan cuanto antes el inmueble que captan sin preocuparse por conocerlo de verdad. Creen que teniendo los documentos de propiedad del inmueble, unas fotos, un vídeo y algunos otros datos es suficiente para conseguir compradores. ¡Qué equivocados están! ¿Y cuál es el resultado de esta forma de actuar? Propagan una imagen del agente inmobiliario que deteriora el sector. ¿Y qué tanto daño hace el sector, como hemos hablado en el primer módulo de este curso? La utilización de la venta agresiva y las artimañas para vender consigue que tarden más de 8 semanas en vender la gran mayoría de sus inmuebles, si es que llegan a venderlos. Los gurús del marketing y las ventas nos están diciendo constantemente, si no conoces bien el producto que quieres vender, difícilmente lo venderás. En el sector inmobiliario la importancia de este concepto se multiplica por 100, debido a que es un producto de alto precio y de alto prestigio social. Cuando un agente inmobiliario tarda más de 8 semanas en vender un inmueble es principalmente por estos 3 motivos. Ha captado el inmueble equivocado. Probablemente su política sea captar inmuebles en vez de captar propietarios. No ha creado un dossier de ventas adecuado, es decir, le falta información importante en ese dossier porque no ha preparado el inmueble para la venta. Y tercero, no sabe cuáles son los beneficios que proporciona ese inmueble en particular a un potencial cliente. Por supuesto, hay otras muchas razones por las cuales los agentes inmobiliarios no venden inmuebles con rapidez, pero estas 3 anteriores son las principales. En los módulos de esta sección te voy a demostrar cómo se venden inmuebles con rapidez y cuál es la estrategia que utilizan los mejores agentes inmobiliarios para conseguirlo. Recuerda, rapidez significa 8 semanas a partir de la fecha que se capta el inmueble. O si lo quieres más claro, en 8 semanas a partir de la fecha de captación cobras tu comisión de venta. Cuando hablo de preparar un inmueble, me refiero a recopilar toda la información referente a ese inmueble con el fin de conocer en profundidad el producto inmobiliario que voy a vender. El home staging es una pequeña parte de esa preparación del inmueble, que viene bien, pero que no es imprescindible como algunos nos quieren hacer creer. Utilizo la palabra preparar porque no hay otra mejor y quiero que tú seas consciente también de la importancia que tiene el preparar un inmueble antes de ponerlo a la venta. Repito, muchos agentes ponen los inmuebles demasiado rápido en el mercado, sin conocer muy bien lo que están vendiendo. Y claro, cuando no se tienen las ideas claras, la publicidad no funciona, los argumentos carecen de solidez, el mostrar un inmueble se convierte en algo mecánico, las ideas no fluyen durante la negociación y la motivación no aparece. Y esto también sigue sucediendo hoy en día con muchas promotoras inmobiliarias. Quieren vender sobre plano o en obra sin saber cómo perciben los clientes la compra de una nueva vivienda. Creen que con precios competitivos, unas infografías estupendas, una página web con un buen diseño y poco más, van a atraer clientes como moscas a la miel. El cliente nota la poca preparación, incluso los extranjeros que no hablan tu mismo idioma. En este módulo vamos a definir algunos términos para explicar la importancia que tiene preparar un inmueble antes de su venta y cómo se lleva a cabo esta preparación. Vamos a hablar de el home staging, las características de un inmueble, las ventajas de un inmueble y los beneficios de un inmueble. Comencemos. Vamos a aclarar cómo el home staging influye en la venta de un inmueble. ¿Qué es el home staging? El home staging consiste en preparar un inmueble para su comercialización en el mercado inmobiliario, ya sea de alquiler o de compraventa. Su objetivo es mantener un cambio positivo en la preparación de la vivienda, a fin de hacerla más atractiva para compradores e inquilinos potenciales, y así ampliar las posibilidades de venderla o alquilarla en el tiempo más corto y con mayor beneficio para su propietario. No solo se trata de decorar, iluminar y distribuir adecuadamente el espacio, sino de reparar los defectos que pueden distraer a los posibles compradores. Una persiana que no sube, un cristal roto, un grifo que gotea, un mobiliario anticuado o un olor desagradable. Home staging es un término inglés cuya traducción literal es puesta en escena de la vivienda. Con anterioridad a que se acuñase el término home staging, ya se venían desarrollando técnicas de decoración dirigidas a facilitar el alquiler o la venta de los inmuebles, promovidas por agentes inmobiliarios, interioristas y algunos propietarios. Sobre todo se utilizaba en la venta de propiedades de lujo, donde los propietarios sí estaban inclinados a pagar por este servicio. Así que esto del home staging no es nuevo. Más recientemente, las técnicas de home staging se están usando también para la creación de pisos piloto o pisos muestra en viviendas de obra nueva, con el objeto de facilitar la venta de las viviendas de un mismo edificio o complejo residencial. No confundas el home staging con el interiorismo. El embellecimiento de las viviendas no es un objetivo primario, sino un objetivo secundario del home staging. En esto se diferencia del interiorismo. En resumen, el home staging ayuda a vender una vivienda o cualquier otro tipo de inmueble, pero no es imprescindible. Quien vende la vivienda es el agente inmobiliario que conoce bien la vivienda que está vendiendo.
No apartemos la atención sobre este hecho y comencemos a pensar que el homestaging es la nueva panacea para vender inmuebles. No lo es. Al comprador de un inmueble le gusta verlo limpio, ordenado, bien decorado y oliendo a rosas y todo eso. Pero en absoluto estos detalles influyen de forma decisiva en el momento de tomar una decisión de compra. Aclarado este tema, entremos en detalles en cómo preparar un inmueble para venderlo con rapidez. Y empecemos aclarando términos. Es necesario aclarar términos porque muchos vendedores inmobiliarios no tienen muy claro cuando analizan un inmueble dónde está la diferencia entre características, ventajas y beneficios. Por esta razón es muy común encontrar vendedores que durante la argumentación de venta se limitan a presentar solo algunas de las características de su inmueble sin saber cuáles son sus ventajas y desconociendo cuáles son los beneficios que el inmueble aporta. Como en el siguiente módulo describiremos en detalle los 4 tipos de características que tiene todo inmueble, aquí solo vamos a dar una idea general de lo que son las características de un inmueble para que se pueda diferenciar de las ventajas y de los beneficios. Bien, una característica describe lo que el inmueble es, las peculiaridades del inmueble. Las características son un conjunto de datos físicos, técnicos, económicos, de mercado y financieros que describen las propiedades del inmueble. Todas las características son observables, fáciles de medir y relacionadas con la naturaleza del inmueble. Por ejemplo, metros cuadrados útiles, metros cuadrados construidos, número de habitaciones, superficies, etc. Muchos vendedores o agentes inmobiliarios solo tienen en cuenta características como las anteriores en sus argumentos de venta y, como es lógico, tardan en vender su inmueble. Se concentran solo en las particularidades físicas de cada inmueble, sobre todo en su localización, y olvidan mencionar otras características importantes, a veces porque no quieren perder el tiempo en conocer en detalle lo que venden. Pero lo peor aún es que algunos agentes inmobiliarios ni siquiera saben que ciertas características son importantes, o desconocen todas las características que tiene un inmueble. Para tu cliente, un inmueble siempre será algo más que un lugar para vivir o un lugar donde desarrollar un negocio. Tener buenas vistas, conseguir una buena rentabilidad en la inversión, vivir al lado de la playa o vivir junto a un campo de golf no es suficiente para que un potencial cliente compre un inmueble. No es lo mismo comprar una casa que comprar un hogar, y no es lo mismo comprar una oficina bien situada al lado del metro que una oficina donde se va a desarrollar una labor profesional cada día. Un cliente no comprará una oficina solo porque ésta sea amplia, su precio sea asequible o se pueda trabajar cómodamente. Una nave industrial no se vende rápidamente solo porque tiene fácil acceso a las vías de comunicación. Una vivienda no se compra únicamente porque su precio está por debajo del mercado, por su situación o porque los materiales de construcción son de primera calidad. Las características no venden, solo informan, y me gustaría que recordaras la siguiente frase. Los clientes necesitan conocer las características de un inmueble como primera aproximación para comenzar a considerar la posible compra de su inmueble. Solo para esto necesita un cliente conocer las características de un inmueble. Un cliente nunca comprará un inmueble solo en base a sus características, nunca. No importa el inmueble que sea. Las características solo dicen si el inmueble existe, en qué condiciones está, cuál es su precio, dónde está ubicado, quién lo vende y si es el tipo de inmueble que se está buscando. Las características informan, pero no venden. Hablemos seguidamente de las ventajas de un inmueble para que puedas observar la diferencia entre características y ventajas.